Este es el santuario de Delfos, el lugar donde acudían los antiguos griegos para que el oráculo les informara de su destino. Sin embargo, en un momento dado, ese tipo de información dejó de ser suficiente para algunos pensadores. Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Hipatia. El origen de la filosofía. La filosofía nació en el siglo VI a.C., en el mar Egeo, en Grecia, y más concretamente en Atenas. Existen incontables causas que determinaron que una nueva forma de conocimiento apareciera precisamente en ese lugar y en ese momento. Aquí vamos a esbozar solo algunas de las más generales. ¿Cómo se originó la filosofía? Se originó porque se necesitaba una nueva forma de pensar. Por la necesidad de dar respuestas racionales y no ficticias a muchas de sus preguntas. La filosofía surge en el centro de todas las rutas comerciales del Mediterráneo, en el Egeo. Tenemos aquí una causa geográfica. Atenas era un cruce de caminos comercial, pero también cultural, por el que pasaban productos, experiencias e ideas. Además, la Atenas en la que surgió la filosofía protagonizó una de las expresiones artísticas y culturales más extraordinarias. La pintura, la música, la escultura, la literatura, la historia. En esa época, precisamente allí, nacieron algunas de las obras del arte y la cultura más importantes de toda la historia de la humanidad. Bueno, en una sociedad esclavista, los señores adinerados tenían mucho tiempo libre. Otra de las causas socioeconómicas importantes fue el hecho de que Grecia fuera una sociedad esclavista. La gente tenía mucho tiempo libre debido a que había muchos esclavos. Los privilegiados tenían esclavos para tener más tiempo libre y poder dedicarlo a pensar. Sin embargo, otras muchas colonias griegas eran también esclavistas, pero fue precisamente en Atenas donde el conocimiento filosófico cristalizó. ¿Por qué? Mientras que otras ciudades como Esparta orientaban todo su potencial hacia la guerra y la disciplina, Atenas, tal y como nos ha explicado María, lo hizo hacia las artes, las ciencias y el conocimiento. Pero tal vez hubo una razón aún más determinante para que la filosofía arraigara precisamente allí. También surgió un nuevo sistema político, la democracia. Atenas fue el primer polo en decidir que toda la población decidiese quién gobernaba. Para que los ciudadanos eran los que tomaban las decisiones en el pueblo. Esto hizo que los ciudadanos también pudieran dar su propia opinión. Y ahí comenzó la democracia, cuyas características eran la isonomía, es decir, que todos éramos iguales ante la ley, y la isegoría, que todo el mundo tenía derecho a ser escuchado y a que sus argumentos se tuvieran en cuenta. Una forma de vida en la que argumentar y convencer era lo que se valoraba. Efectivamente, un nuevo sistema político, la democracia, y las nuevas exigencias retóricas y argumentativas que exigían, iban a empezar a producir un nuevo tipo de ciudadano, más necesitado de todas sus cualidades racionales. Ya no les valían las respuestas mitológicas y de fantasía, y empezaron a buscar una respuesta concreta que se pudiera razonar, es decir, con argumentos. Aquí se dio el paso del mito al logos. Porque como dijo Hegel, la filosofía nació en el momento en el... O como digo yo, la filosofía vuelve a nacer cada vez que abrimos los ojos, cada vez que despertamos, cada vez que pensamos.